Bienvenidos de nuevo. Les recuerdo que estaremos respondiendo algunas de sus preguntas después de las presentaciones en un panel. Pueden utilizar el código QR que estoy seguro que lo van a poner a lo largo de la presentación ahí y envíen sus preguntas. Mi recomendación es que como vienen varios ponentes ahora, que a medida que le vaya surgiendo la pregunta, la vayan enviando inmediatamente para que no se lo olvide porque van a tratar diferentes temas. Eso es uno. Lo otro es que quienes deseen, those who wish to have simultaneous translation, the devices are behind that column right there, because the next three speakers in the panel will be held in Spanish. So, FYI. Nuestro primer ponente es Arturo Bisonó. Arturo es una ficha conocida en este escenario porque, si no me equivoco, Arturo nos acompañó el primer año, ¿correcto? En la primera edición. Él es CEO de Campo Moderno, una empresa que está revolucionando el sector agrícola con inteligencia artificial. Arturo es una persona que en ese momento nos hizo planteamientos, nos dio visibilidad de realidades y de hecho hizo ciertas predicciones que, si no me equivoco, y ahí lo veremos en su presentación, pues algunas las estamos viendo hoy en día, ¿no? Y él tiene data propia que hace que esas cosas que quizás en un momento eran teoría, eran hipótesis, ¿verdad? Pues hoy en día, yo recuerdo que tú mostraste mucha data dura, real del mercado, pero hoy en día tiene ya todos esos años de experiencia y puede hablar un poco de eso. Y yo creo que todos tenemos mucho que aprender de ello. Él va a hablar de cómo la inteligencia artificial ayuda a aumentar la productividad, reducir los desperdicios y mejorar la sostenibilidad en la agricultura de la República Dominicana, un país que uno de los principales rubros de productividad es ese. Bienvenido, Arturo. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí. Realmente este es un escenario muy interesante porque a veces cuando me toca hablar de estas cosas en escenarios donde solamente se habla de agricultura, a veces plantear transformaciones, desafíos y disrupción en escenarios donde todos estamos donde todos estamos hablando solamente de agricultura y entrar temas de drones, satélites, inteligencia artificial, son cosas que son difíciles, así que se me hace mucho más fácil a veces hablar con ustedes que en el mismo sector. Así que, nada, a mí en estos días me tocó hacerle una entrevista al expresidente Hipólito Mejía y me ayudó bastante a poder enfrentar esta presentación, porque en una de las preguntas que yo le hice respecto al tema de la tecnología, él viene innovando desde hace ya muchos años. Él me dice: Arturo, cuando tú empezaste a hablar de drones, yo me reí de ti y hoy en día es una realidad. Y eso claramente es una validación de una persona como él, porque realmente la tecnología hoy en día no es solamente algo que vemos lejos, sino es una realidad que llegó para quedarse. Aquí hay una pregunta: ¿a qué desafíos se están enfrentando los agricultores en la actualidad? Realmente ustedes saben que ser agricultor es muy difícil. Quizás los que no se dedican al sector ven cuando van a un restaurante, se comen los alimentos, pero realmente para un agricultor, y aquí que está el representante de la FAO que lo puede confirmar, ser agricultor es una tarea que es caótica. ¿Y por qué caótica? Porque se enfrentan al tema de clima, al tema de plagas, al tema de enfermedades, a la escasez de mano de obra, la logística para poder mover su producto es muy compleja y también los temas de almacenamiento son muy complicados. Y en el tema del clima, el Foro Económico Mundial, en su último ranking de riesgos globales, puso al tema del clima, a los desastres climáticos, a un espectro de 2 años en el segundo lugar, y de aquí a 10 años el tema climático va a ser el primero. Pero si también vemos a la empresa aseguradora AXA, que también hacen un riesgo de riesgos futuros, ellos también colocan el clima en todas las regiones del mundo como el principal problema. Pero cuando hablamos del clima, que ustedes saben que ya el tema del cambio climático se ha convertido en una moda, a mí me gusta como aterrizarlo a lo que es la agricultura. Y aquí vamos a ver un caso en la provincia de Peravia, donde ustedes saben que la provincia de Peravia es la capital del mango, se produce mucho tomate, hay algunos invernaderos, se producen ciertos vegetales, frutales. Y si nosotros vemos las temperaturas de las últimas 4 décadas, estamos hablando de 80, 90,
2000 a 2010 y 2010 a 2020, fíjense cómo hay una diferencia de casi un grado y medio en la temperatura mínima. La temperatura máxima también están aumentando, las temperaturas promedio obviamente también aumentan, pero cuando vemos las precipitaciones disminuyen en los dos picos, un 30% en abril-mayo y un 38% septiembre-octubre. O sea, estamos hablando de zonas productivas que sistemáticamente están más calientes y con menos agua, y eso claramente representa grandes problemas a la hora de producir alimentos. Y cuando vemos el balance hídrico, que es la diferencia entre la oferta de agua y la demanda de agua, nos damos cuenta que en la época más importante, cuando más agua se necesita, es donde la curva, que es la que representa las precipitaciones, y las columnas que representan la demanda de agua, fíjense cómo se hace completamente negativo. O sea, es muy complejo producir alimentos. Y aquí hay una lámina de dos realidades. República Dominicana pierde competitividad por temas de plagas, clima, y eso está afectando sistemáticamente las exportaciones. En un momento estuvimos exportando $300 millones, hoy en día estamos exportando poco más de 182. Y vemos un ganador, que es Ecuador, que ha capitalizado esa oportunidad, y no solamente de República Dominicana, sino también de Centroamérica y otros países. Entonces realmente este tema es serio, porque cuando hablamos de $300 millones, estamos hablando de que es un aporte muy importante para la economía dominicana, para el PIB, para el empleo y una serie de cosas. Entonces estas realidades hay que enfrentarlas con mucha precaución. Pero nunca antes en la historia hemos estado tan preparados para enfrentar estos desafíos. Hoy la generación de información es muy rápida, es muy eficiente, y sobre todo la capacidad de procesamiento de información está en sus mejores momentos. Pero yo no estoy hablando de que vamos a tener un agricultor familiar, de que va a estar volando con un dron, de que va a estar programando en una computadora, de que sepa Python. O sea, ese no es el desafío que tenemos hoy en día. El desafío que tenemos es cómo nosotros podemos mejorar los procesos de toma de decisiones a través de aplicar tecnología. ¿Y quiénes son los que estamos obligados a aplicar tecnología? Las universidades, el sector público, el sector académico, la investigación, todo ese ecosistema que yo le llamo en torno a un productor tiene que estar muy bien enlazado para que podamos aprovechar estas oportunidades que tenemos con todos estos desafíos, pero a la vez con el mejor momento de la historia para poder enfrentarlos. Aquí voy a mostrar algunos casos donde a mí no me gusta mostrar cosas que voy a hacer, sino las cosas que hice. Y dándole para atrás a lo que decía Jackie, estuve viendo la presentación que yo presenté en el 2018, donde yo hablé un poco sobre cuáles eran los aportes que la inteligencia artificial iba a hacer en su momento en la agricultura. Y aquí me di cuenta como que yo pude aterrizar un poco eso a la realidad, porque todavía en ese momento yo todavía no la entendía muy bien, pero hoy en día aquí voy a mostrar algunos casos y vamos a pasar desde políticas públicas hasta el agricultor. En este caso, este es un proyecto muy interesante, porque aquí lo que estamos viendo es la generación de data a nivel país. Y algo muy interesante que es cuantificar la superficie de plátano que hay en el país. Ustedes saben que el plátano es un cultivo que es de mucha importancia para la seguridad alimentaria. ¿Alguien sabe cuánto plátano nos comemos diario? 7, 8 millones de plátanos diarios nos comemos los dominicanos. 7, 8 millones de plátanos diarios, unidades de plátano. Entre tostones, mofongo, patrón de plátano maduro y otras creaciones que nos inventamos. Eso lo producen regularmente pequeños productores. ¿Y qué hicimos nosotros? Bueno, hicimos un dataset de información, fuimos a 500 fincas, tomamos los locations, tomamos fotos. Eso lo pusimos en un sistema de información geográfica y empezamos a descargar información satelital y a poder correlacionar ese espacio que sabíamos que había plátano con la información que el satélite iba generando. Y al final hicimos correr el modelo en alguna zona de producción de plátano y comparamos información entre la data oficial de lo que en teoría es plátano y la data que nosotros pudimos recoger de lo que era plátano realmente. Y fíjense cómo la superficie de plátano reportado, que es la parte roja, versus la superficie de plátano real, es muy distinta. ¿Y qué pasa? Un productor, regularmente los pequeños productores tienen del 100% de su finca, tienen un 50% de plátano, un poco de yuca, es agricultura familiar. Entonces, cuando nosotros vemos la estadística de que hay mucho plátano sembrado, pero la realidad es que es otra. Entonces la inteligencia artificial entra en
en ese pequeño aspecto de la política pública, que es poder procesar información y tener información certera, que entendemos que en el próximo tiempo ya puede empezar una herramienta que el mismo gobierno está utilizando. Ahora vamos a irnos a una finca. Estábamos a nivel nacional viendo superficie de plátano. Aquí pudimos identificar unas 22.000 hectáreas de plátanos reales. Ahora nos vamos a ir a una finca. Aquí vamos a ver avances en la generación de datos geoespacial a nivel de finca. Este es un caso para contar piña en una finca. Ustedes saben que se planta una gran cantidad de plantas de piña por tarea y eso claramente genera una piña. Entonces, pero regularmente no todas las plantas que el agricultor planta generan una piña. Entonces, aquí hicimos un vuelo con dron. Usted sabe que en los drones van tomando fotos y esa foto se unifica y genera una ortofoto. Antes de hacer la ortofoto, agarramos la foto, hicimos un dataset seleccionando lo que era piña, eso lo hicimos repetitivamente, entrenamos un modelo de visión computacional y pudimos lograr con un nivel de asertividad bastante elevado y cuantificamos la cantidad de piña que tenía el agricultor. Y con eso pudimos generar este mapa, que era cuánta piña había en un radio de 5 metros. Aquí tenemos una gradiente entre 3 piñas cada 5 metros y hasta 15 piñas con cada 5 metros. Claramente, ustedes si se fijan, la realidad del productor es que regularmente tiene entre 9, 6 piñas por 5 metros y la zona donde tiene mucho más piña, muy poca. Entonces, aquí requiere manejo de fertilización, de densidad de plantación y otras cosas. Aquí vamos a entrar en una finca de mango. Aquí vamos a ver data histórica y data actual. Y este es un piloto muy interesante, porque aquí dijimos, bueno, vamos a recopilar toda la información que podamos obtener de esta finca y ahora mismo estamos trabajando en la analítica de esto. Esta es una finca que estamos trabajando en colaboración con Fersan. Es una finca de mango, unas 150 hectáreas. Y aquí lo que hicimos fue cuantificar cuántas plantas habían en la finca y el tamaño del área foliar de la finca. Esta es una información que es muy interesante porque fíjense, en algunos lugares tenemos esos circulitos rojos que son plantas pequeñas que van a generar 50 mangos y lugares donde tenemos plantas que están en verde que son plantas que van a generar 200, 300 mangos. Ya esto a nivel de la precisión de cuantificar la productividad, el tamaño, sabor y esas son informaciones que son muy interesantes. Además hicimos un análisis multitemporal, tomamos todas las imágenes satelitales disponibles en el año 2020, 2021, 2022 y 2023, las procesamos, sacamos un promedio de los píxeles y correlacionamos con la productividad y nos damos cuenta que en el año 2020, donde el vigor, en las zonas que están verde claro, color café, son zonas donde hay bajo crecimiento relacionado a productividad y tenemos 245 toneladas por hectárea. Y el año 2023 tenemos 395 y vemos un color verde en toda la finca. Esta información que es muy interesante porque al final le permite al agricultor poder tomar decisiones que sean más ajustadas a las zonas donde hay problemas. Y también hicimos un mapa cartográfico donde pasamos un sensor de conductividad eléctrica por la finca, hicimos análisis de suelo y al final hicimos un mapa de unidades cartográficas que secciona los tipos de suelo en base a su zona homogénea. Entonces, toda esta información estamos ahora mismo trabajando con el productor para ver de qué forma esta información le permite al productor tomar mejores decisiones. Porque al final, ¿qué necesitamos? Que el productor aplique menos agua, aplique menos fertilizante, aumente su productividad, que a la larga sea más rentable y eso, en sumatoria con todos los productores, pues hacemos que la pobreza rural pueda disminuir. Avances en generación de data y decisiones a nivel de usuario. O sea, ya nos fuimos de políticas públicas, de una finca de un productor mediano a un productor en condición de pobreza. Y aquí el tema de riego, que es uno de los principales problemas que tienen los productores, porque al final el productor como que no sabe cómo abordar esa problemática. ¿Y por qué no sabe? Porque regar es muy difícil. Yo tengo un máster en riego y agricultura de precisión. Me pasé 2 años entendiendo cómo regar. Imagínense para un productor, o sea, lo difícil que es. ¿Por qué? Porque hay que tomar información de velocidad del viento, de humedad relativa, de radiación solar, de temperatura del aire. Eso se convierte en un valor que se llama evapotranspiración, que es básicamente, esos 3.7 milímetros son 3.7 litros por metro cuadrado que demanda el cultivo hoy, que hay que aplicárselo mañana. Entonces es muy complejo aplicar esa información. Al final, ¿qué necesita el productor? El productor necesita responder esa pregunta. ¿Cuánta agua se debe aplicar y en qué momento? Y claramente la inteligencia artificial
entra a jugar un papel muy importante. Y aquí voy a mostrar un ejemplo que es bastante interesante, que estamos trabajando en conjunto con Chile, aplicando en algunas pruebas en el país y en México, que el agricultor hace una llamada, pregunta, dime cuánto tiempo debo regar en mi finca. Automáticamente tenemos la fecha de la llamada, dónde está ubicado el productor y su usuario. ¿Por qué necesitamos usuario? Porque necesitamos saber qué tipo de sistema de riego él tiene. Con esa información empezamos a sacar información desde los satélites. Empezamos a sacar información de temperatura, de humedad, de velocidad del viento, de productividad. Empezamos, ahí mismo dice evapotranspiración de FAO, que la FAO fue quien diseñó esa ecuación para poder cuantificar la cantidad de agua que necesitan los cultivos. Y eso se va a responder en 10 segundos en esta... En base a la evapotranspiración acumulada en los últimos 7 días, te sugerimos un tiempo de riego de 13 horas, equivalentes a 400 metros cúbicos por hectárea. Cuando hablamos de decisión, esos son los tipos de decisiones que necesita responder un productor. El productor no necesita saber que hay una estación meteorológica a 5 kilómetros, el productor no necesita saber qué es la evapotranspiración, el productor necesita que lo apoyemos en las decisiones. Y al final las políticas públicas, las universidades, el sector productivo, la investigación necesita poder resolver esto. Y hoy en día, como mencioné hace un momento, como nunca antes estamos en capacidad de poder hacerlo. Aquí les estoy mostrando, yo estoy haciendo algunos trabajos con la Universidad de Carolina del Norte, del estado de Carolina del Norte, y esta gente, fíjense que esa infraestructura que está ahí es móvil, es como un pivote. Y esa infraestructura la están diseñando tiene cámaras en la parte de arriba y eso se pasa todo un ciclo productivo tomando fotos. Todos los días toma fotos en la mañana, toma fotos en la tarde, va y viene, va y viene. ¿Y qué está haciendo esa máquina? Generando información. Tamaño de la hoja, el espesor, cuánto evapotranspira, cómo cambia de estado vegetativo a floración, de floración a cuaja, de cuaja a fruta, de fruta a cosecha. Y eso va generando datasets de información para que luego otros productores se puedan aprovechar de esos datasets. Y hay un dominicano trabajando en eso. Cuando fui allá, saludé al equipo y me dijo, yo soy de San Pedro. Me dijo, mira, es algo que me llenó de mucho orgullo porque en esa universidad están haciendo unas cosas con inteligencia artificial muy interesantes y que hay un dominicano trabajando en eso, habla muy bien. Y eso es precisamente lo que necesitamos en República Dominicana, que es generar información para poder procesarla y para poder tomar buenas decisiones. Y algunas reflexiones finales. Lo primero, necesitamos generar dataset. O sea, yo hago mucho énfasis en eso, porque uno de los principales inconvenientes que yo tengo para dar mi servicio con mi empresa es precisamente la información, por eso me toca yo mismo generar mi propia información. Pero hoy en día la cantidad de información disponible que hay, primero información climática de plataformas satelitales, segundo, los mismos satélites toman fotos todos los días de República Dominicana y el mundo, con una cantidad de procesamientos, de análisis, de índices, y esa información, hay países que la aprovechan, o sea, es como que llega una imagen y hay países que dicen, esta información yo la necesito. La agarran, la procesan y toman decisiones importantes. Y en algunos casos hay algunos países que esa información está y nadie la usa. En este caso, Dominicana necesita ocupar eso, porque estamos viendo lo que está pasando con el banano, estamos viendo lo que puede pasar con el arroz. O sea, hay una condición que Dominicana, que es un país bendecido, necesita poder entrar en un esquema donde no es la suerte ni la bendición de que llueve mucho, de que tenemos tierras fértiles, sino que necesitamos empoderarnos para poder competir en un mercado internacional donde otros países sí han tomado en serio esto. Para eso necesitamos capital humano. O sea, necesitamos que nuestros agrónomos, que nuestros profesionales salgan con una caja de herramientas que sea robusta. Necesitamos que los agrónomos sepan programar, necesitamos que un agrónomo sepa volar drone, necesitamos que los agrónomos en la República Dominicana tengan una caja de herramientas tan robusta. Y yo siempre hago el ejemplo de que un agrónomo es como un mecánico, que el mecánico llega con su caja de herramientas y de acuerdo a su caja de herramientas él puede o no resolver el problema del carro. Los profesionales, independientemente de cuál sea su área, tienen una caja de herramientas. Hay profesionales que saben hacer Excel, una buena tabla de Excel, una buena presentación, un buen informe, pero ya las herramientas se han duplicado y necesitamos aprovecharlas y traerlas para el carro. Y es urgente poner la inteligencia artificial en el centro del potencial agrícola dominicano, porque yo estoy seguro, y me quedan 30 segundos, primero en la vida que voy a terminar antes de tiempo. Estoy seguro que si nosotros podemos aprovechar
esta cantidad de tecnología, know-how que hay en el mundo entero, pues yo creo que vamos a acercarnos a aprovechar el potencial que tiene la República Dominicana. Creo que podemos aportar no 3.000, 10.000 millones de dólares. Creo que podemos alimentar no solamente a la República Dominicana, sino al vecino y a las islas. Y todo eso lo podemos hacer aprovechando la tecnología disponible. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Arturo. La verdad es que la primera vez que vimos a Arturo en este escenario, pues nos sorprendió y esta no fue excepción. Y me quedo con algo que tú dijiste sobre el efecto que puede tener esto en República Dominicana y en países como los nuestros. Ese conocimiento que está llegando de una manera democrática a través de la voz, porque imagínate, alguien que no sabe ni leer ni escribir puede interactuar con ese sistema, pues obviamente de verdad está llevando la tecnología, literalmente, al servicio del ciudadano de a pie y del campo, que es una de las partes más importantes de países como los nuestros, ¿no? Principalmente agricultores. A continuación, nuestro siguiente ponente es Víctor Corniel. Víctor es fundador del Grupo Corniel. Víctor nos va a hablar sobre cómo la inteligencia artificial y los modelos exponenciales están reescribiendo la manera en que gestionamos proyectos en los sectores clave como la banca, la construcción, manufactura y más. Y ellos lo están haciendo de una forma, quizás no por pedazos como hemos visto, por partes que se han implementado, herramientas de inteligencia artificial de hace un par de años en empresas, sino de una manera vertical, holística y llave en mano. Sin más preámbulo, por favor, Víctor, acompáñanos. Hola a todos. Bien, esta tarde vamos a hablar de cambio. ¿Y por qué es tan importante el cambio? Bueno, porque es una de las constantes que nosotros más tenemos en nuestra vida y algunas veces no sabemos gestionar. Debemos entender que ahora mismo estamos en una era exponencial y esa era exponencial requiere que tengamos soluciones exponenciales. A lo largo de mi vida he trabajado con más de 4 industrias, entre ellas marketing, la banca y tanto con el sector público como privado. Adicional a eso, pues me he mantenido brindando docencia en posgrado en universidades locales e internacionales y creo que en la tarde de hoy vamos a definir una panorámica muy clara de lo que vamos a tener en los próximos 15 a 20 años en lo que tiene que ver con nuestra economía. Me he mantenido trabajando con empresas de alto impacto que trabajan de forma global y con muchas de las marcas como WPP que impactan muchas de las marcas que nosotros vemos que son de las más renombradas a nivel mundial. Esto nos ha permitido pues ganar muchas premiaciones en diferentes tipos de proyectos e industrias e inclusive participar como referente en actividades muy importantes como Microsoft Ignite, donde modelos que nosotros hemos hecho y que nos han impactado, o sea, somos de las industrias que nos ha impactado tan rápido la inteligencia artificial, pero que claramente sabemos que lo mismo que nos está ocurriendo a nosotros le va a ocurrir al resto de las industrias, por lo cual además de nosotros aprender de nuestros errores, la mejor forma es aprender de los éxitos que los demás han aplicado. Aquí podemos ver cómo modelos que nosotros hemos trabajado con GPT Turbo, pues aplican no solamente a la parte de chat, sino también a la parte de visión, donde podemos interpretar un anuncio y sacarle provecho de ella. Pero ¿cómo yo quiero empezar esta presentación? Bueno, trabajando 3 tópicos principales. Primero, que entendamos el contexto exponencial que estamos viviendo. Segundo, que entendamos cuál es el mindset que debemos asumir. Y por último, que entendamos el camino que va a dirigir nuestra economía hacia una economía centrada en proyectos. ¿Cuál es el contexto que nosotros tenemos en la actualidad? Bueno, ¿por qué es tan importante el contexto? Bueno, porque siempre hemos dicho que el contenido es el rey, pero si el contenido es el rey, el contexto es Dios. Muchas de las cosas que nosotros utilizamos, tanto con inteligencia artificial y en el día a día de nuestras vidas, está definida por nuestro contexto. A lo largo de nuestra humanidad, pues hemos visto que hemos evolucionado y que el cambio nos ha moldeado.
el cambio nos ha permitido que nosotros podamos pasar de una etapa a otra utilizando herramientas, teniendo acuerdos, construyendo nuevos paradigmas y nuevos modelos. Pero además de que hemos visto que el cambio nos ha traído a donde estamos ahora, pocas veces hemos estudiado el cambio para entenderlo y para poder traducirlo en resultados palpables que podamos sacar provecho. Por eso, pues vemos que a lo largo del tiempo, ¿qué contexto vemos ahora? Bueno, que tenemos que entender y aprender cómo evitar el miedo a fallar. Y en el contexto que estamos viviendo en la actualidad, en una era de constante cambio, VUCA, con nuevos paradigmas, con pensamientos hacia, inclusive conceptos hacia nuestra nueva humanidad, tenemos que tener claro el concepto de cómo cambiar, porque ahora el cambio es bastante acelerado. ¿Cuántos de los que están aquí en la sala se siente que el día no le es suficiente para hacer las actividades que tiene que hacer? Levantando las manos. Bueno, pues vemos que el cambio no solamente está ocurriendo rápido, sino que todo está conectado entre sí. Según la Singular University, estamos viviendo 25 momentos Gutenberg al mismo tiempo. O sea, el momento que ocurrió la creación de la imprenta y que transformó nuestra humanidad, en la actualidad, con muchas tecnologías exponenciales que vamos a ver ahora, pues está ocurriendo lo mismo, todo de forma simultánea. ¿Y cómo podemos entender eso? Primero, entendiendo los mindsets que generan el cambio. El framework 6D pues nos permite entender que todo lo que se digitaliza, entra en un framework de crecimiento exponencial. Y ese proceso de crecimiento exponencial, pues primero pasa por una etapa de decepción. O sea, entendemos y pensamos que lo que tenemos de forma digital no es tan bueno ni tan suficiente como lo digital. Pero luego de que llegamos al tipping point o punto de quiebre, pues se genera una disrupción que primero desmaterializa todo lo que nosotros digitalizamos, lo desmonetiza y luego llega a la famosa democratización. Eso es lo que se llama la democratización. O sea, el WhatsApp que utilizo yo o el WhatsApp que utiliza una persona en la India es el mismo. Si yo estoy utilizando ahora mismo Android Auto en un vehículo Fiat o en un Ferrari, tiene los mismos esquemas y segmentos que permite democratizar ese tipo de aspectos. ¿Por qué es tan importante el crecimiento exponencial? Bueno, porque si yo me muevo 30 pasos de forma lineal, pues me muevo 30 metros. Pero si yo esos 30 pasos los doy de forma exponencial, yo puedo darle 26 vueltas al mundo con los pasos que yo puedo generar. Entonces, así es como crece la tecnología. Nosotros somos seres lineales, pero las tecnologías son exponenciales. Y conocemos muchas: Internet of Things, blockchains o inteligencia artificial, como vamos a ver en el día de hoy. Además de eso, pues sabemos que la inteligencia artificial, en comparación con otros paradigmas que hemos tenido en el pasado, pues nos va a generar el mayor crecimiento de productividad que vamos a tener en nuestros tiempos. ¿Cómo nosotros lo aplicamos en general a nivel de la humanidad y en nuestra empresa? Bueno, primero entendiendo de que la etapa y la forma que nosotros estamos ahora mismo es muy distinto al que vamos a tener en el futuro. O sea, la humanidad antes de la inteligencia artificial y después es un potencial totalmente distinto. Es como que si yo escale sin herramientas o que luego tenga herramientas para escalar. ¿Y qué nos va a permitir este tipo de crecimiento? Bueno, pues resolver problemáticas que nosotros no hemos podido resolver en el tiempo. La pobreza, hemos avanzado muchísimo y no hemos podido resolver la desigualdad. Hemos avanzado muchísimo y no hemos podido resolver el hambre, las guerras, la falta de accesos, la educación. Y cada uno de esos aspectos que nosotros tenemos que resolver, pues ahora con este tipo de tecnologías no va a ser posible. ¿Cómo lo aplicamos de forma general en la empresa? Vamos a ver algunos ejemplos palpables para que veamos cómo nosotros lo aplicamos en general. Primero viendo el hecho de cómo de un año a otro
cambiamos de forma abismal. O sea, estamos viendo un ejemplo de cómo desde el 2022 al 2023, con el mismo PROM, vemos el resultado que obtenemos. Y del 2022 al 2024, vemos cómo podemos generar soluciones que son inimaginables simplemente por entender el concepto exponencial. En Corniel, el grupo Corniel, pues nosotros tenemos diferentes divisiones que utilizamos realidad aumentada para poder ver el valor ganado en los proyectos, conocer cómo gestionar mejor los stakeholders, gestionar los riesgos, gestionar las comunicaciones y que esa información pues sea valiosa para nosotros. De igual manera, pues podemos generar fabricaciones interconectando diferentes puntos en el mundo donde tenemos talleres que nos pueden generar soluciones que necesariamente en el país no podemos generar. Aquí vemos cómo utilizamos tecnología como la tecnología Clift, que de un líquido podemos generar una impresión 3D, porque cuando hace contacto con el oxígeno, pues se solidifica. También vemos cómo nosotros en la división digital podemos crear una página web que antes nos tomaba meses en solamente días. Y no solamente el SciMath, sino todo el framework y el moco. En la parte de ingeniería vemos cómo los espacios, dependiendo de cómo está el sol y otros aspectos, podemos constantemente iterar para sacar la solución más idónea. Y además de tener el diseño de ingeniería generativa, pues todas las partidas del presupuesto de ese proyecto pues nos sale de forma automática también. Como vemos, en cada una de las divisiones nosotros hemos puesto como centro en la utilización de las tecnologías exponenciales para sacar el mayor provecho posible en cada uno de los aspectos que nosotros utilizamos en el futuro. Igual en domótica, le permitimos que el cliente pueda tener el acceso y el control con la seguridad de su hogar, con la seguridad de todo lo que tiene en su alrededor, y que pueda tener el control de su hogar no solamente a nivel de seguridad, sino a nivel de gestión de la energía que tiene en cada uno de los espacios. Por último, en la generación de dashboards, pues nosotros somos una empresa muy data driving, una empresa que tomamos decisiones en función a lo que nosotros vamos captando, y tenemos que enseñar a las empresas que la información que ahora se está generando es una información valiosa y relevante que a futuro pues tenemos que gestionar en dataset y moverlas a redes sociales como Hugging Face, donde muchas personas a nivel de open source puedan probar esa información que nosotros tenemos en general. Como sabemos, nuestra sociedad en los próximos 20 años va a crecer más que en los previos 300 años, precisamente por esos megacambios que nosotros entendemos. ¿Y a quién le va a pertenecer ese cambio? A las personas que sepan descifrar el futuro, que sepan interpretar los cambios para que puedan hacer un leapfrog. Y un leapfrog muy palpable es lo que nosotros pudimos lograr trabajando en la ENIA. Yo muy honrada de trabajar en este proyecto con otras personas, que nos permitió ganar el premio en la Singular University de Impact Award. O sea, el capítulo de República Dominicana, por encima de Tokio, por encima de Estados Unidos, por encima de otros países, por su proactividad, lograr ganar este premio. Por eso yo quisiera un gran aplauso de todo el público. Pero eso es muy claro, o sea, como estamos viendo, todo se va a digitalizar. Pero ¿qué cosas nos permiten que nosotros podamos estar en la era que estamos actualmente? Bueno, primero los accesos. Nacemos con accesos. Las redes, no solamente redes profesionales, sino redes en todos los ámbitos. Y por último, las plataformas. O sea, no creamos cosas desde cero, sino, como dice Isaac Newton, si he llegado lejos es porque me he montado en hombros de gigantes. Tenemos que pasar de una economía egocentrista a una economía ecosistémica, una economía que se conecte entre sí y que pueda colaborar entre sí. Pero también tenemos retos, la competencia, la data. Tenemos que entender que la data tenemos que utilizarla de tal manera que hagamos magia con ella, pero que no nos magnetice
ni nos toxifique en el proceso de utilización de ella. Por último, la volatilidad. O sea, la volatilidad, además de que tienen aspectos positivos, como vemos, ChatGPT logró 1 millón de usuarios en solamente algunos días, también vemos que esa volatilidad afecta de forma negativa. Si no, veamos los ejemplos que hemos visto con DeepSeek en los modelos que ha lanzado China últimamente. Como vemos, debemos centrarnos en que debemos ser entes humanos. En una sociedad que va asociada hacia el cambio, pues debemos enfocarnos en entes humanos donde la data sea utilizada como el petróleo del futuro y donde la tecnología pues la abracemos, pero sin convertirnos en ella. Como vemos, el Foro Económico Mundial establece una serie de habilidades que nosotros tenemos que formarnos a futuro para aprender a gestionar el cambio. ¿Y qué nos va a permitir eso? Bueno, que no solamente veamos las STEM. Hay toda una rama de nueva ciencia llamada ESI que permite que nosotros también desarrollemos los aspectos humanos que nosotros tenemos, la ética, la creatividad, la imaginación. Y ese es otro rango que nosotros tenemos que trabajar con fuerza, porque como hemos dicho, la tecnología crece de forma exponencial. Pero nosotros somos lineales. Nosotros tenemos que buscar las herramientas para conectar la necesidad exponencial y crecimiento con nuestra forma de crecimiento lineal. ¿Para qué? Para traer a la mesa nuestras cartas y que la tecnología nos ofrezca a cambio lo que necesitamos. ¿Cómo traducimos eso a realidades? Primero, en el tema del cambio general. Debemos cambiar nuestra mentalidad general a tener una mentalidad de growth mindset y dual mindset, y que eso al mismo tiempo pues nos permita crecer de forma exponencial también. Aquí algunos libros que sugiero para que cambiemos de la mentalidad lineal a la mentalidad exponencial, y quien no le gusta mucho leer, pues esta serie creo que es una de las series más importantes que podemos utilizar para poder aprender el cambio exponencial. Ya que conocemos el contexto y ya sabemos que estamos en un entorno exponencial, pues podemos entrar directamente a ver cómo podemos surfear la ola del cambio. Esa ola del cambio, pues el tipo de concepto que se recomienda utilizar es un mindset responsive. ¿Qué es un mindset responsive? Es ser tan orgánico al cambio que seamos el mismo cambio. Es muy distinto cuando yo estoy metido en una ola, dentro de ella, revolcándome, que cuando yo estoy a unos metros de ella y puedo ver la frecuencia con la cual la ola llega y puedo estudiarla. Tenemos que enseñar a nuestra sociedad a identificar patrones, porque los cambios que vamos a tener en el futuro van a ser tan acelerados que no vamos a poder predecirlo si no sabemos identificar los patrones. Todo lo que es responsive es generativo. Vemos que una página web que tenemos responsive, en todas las industrias vemos como el espacio de una casa, a medida que yo cambio las dimensiones del mismo, él se adapta automáticamente a las necesidades que yo necesito en cada espacio. Y eso lo podemos ver en gran escala como corta escala, la construcción de toda una comunidad, la definición de una nueva calle, el cambio a nivel de terreno de dicha comunidad, el cambio en diseño de una estructura, y así sucesivamente muchos aspectos que vamos a ver en muchas de las industrias. Por último, yo quiero enfocarme con lo que tiene que ver con el Project Economy. ¿Qué se refiere el Project Economy? A entender que nosotros, como la gran mayoría de la masa de cambio, a medida que vemos que una empresa, desde la idea hasta la construcción de su modelo estratégico y cada proyecto que ejecuta, pues va construyendo valor. O sea, la forma que nosotros construimos valor desde una idea es a través de un proyecto. Imaginémonos una página web, una aplicación móvil, una nueva sucursal de un banco, un proyecto ferroviario. Todos los cambios que nosotros generamos a nivel social se dan a través de un proyecto. Y así pues debemos entender y aprender
cómo gestionar ese proyecto utilizando la inteligencia artificial y otras tecnologías exponenciales. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo un proyecto con el Project Management Institute, que es la institución que regula la dirección de proyectos, vamos a ver cómo hemos utilizado eso para sacar provecho a cada una de las ejecuciones del proyecto. Aquí vemos que cada uno de los modelos que utilizamos son definidos de forma específica a la necesidad que el Project Manager necesita. Cada capa que se define, pues permite tener un input y un output dependiendo de cada necesidad. Y utiliza de forma multimodal diferentes modelos. O sea, no se apega a un solo modelo en específico, sino que identifica diferentes modelos que pueden tener diferentes ventajas entre sí. Y eso, pues lo vemos de forma específica en el resultado final, donde toma todos los estándares que nosotros tenemos a nivel de dirección de proyectos, lo unifica en ese modelo específico, lo pasa por un fine tuning y al final pues genera el resultado de lo que vamos a ver como último video, para que veamos cómo el ecosistema conecta con todos los casos de aplicación en todas las industrias, pero enfocándose en determinar pues cómo se interconecta entre sí en un ecosistema. Ya con esto finalizamos. Vemos que todo el proceso de roadmap pues se identifica y se conecta de forma estratégica, y el proceso de conexión del proyecto no es un proyecto aislado. Toma toda la información de la empresa, todo el ecosistema, todos los riesgos, y automáticamente va en la interacción de cada actor, pues va viendo el proceso de la gestión de cada recurso, las comunicaciones y los resultados en base a la data de ese proyecto, la identificación del timesheet y el reporte de cada uno de los proyectos que estamos viendo, e inclusive el proceso de la conexión con los objetivos estratégicos de la empresa. Todas las personas que han pasado por aquí, en este escenario, o todo lo que nosotros hemos construido de forma importante como sociedad, ha sido a través de un proyecto, ha sido a través de la gestión correcta del cambio. Y desde hoy hasta el futuro, pues nuestra economía se va a continuar formando de esa forma, y todos los que somos profesionales que estamos aquí en diferentes ramas, pues vamos a tener que formarnos en la dirección de proyectos para generar los cambios que necesitamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Finalmente, me toca presentar a una persona que nos acompañó en la primera edición de EMTEC. Con mucho orgullo me jacto de referirme a él como una de las mentes más brillantes que nuestros jóvenes, que nuestro país ha producido en términos de inteligencia artificial específicamente. Cuando nos encontramos con él la primera vez, pues nos presentó la evidencia de lo que digo es que es un emprendedor en serie, y que así como la primera vez vino a presentarnos AIME, una plataforma que tuvo que irse a Malasia para recibir el reconocimiento que quizás en ese momento en nuestro país no recibió, predice con un 88% de certeza los virus como el chikungunya, el dengue y otros. Años más tarde, además de perfeccionar eso, hoy en día Rainier Mayol, que es nuestro próximo ponente, nos va a presentar otro emprendimiento donde está capitalizando la inteligencia artificial al servicio de las empresas. Y para ver los detalles de eso, pues sin mayor preámbulo, Rainier nos va a presentar CX Genies. Bienvenido, Rainier. Muchas gracias, Jackie. Un placer estar acá. Yo soy Rainier y acá me siento en familia. Ya es la segunda vez que vengo. La primera vez fue con Arturo también, con Jackie también. Tengo un panel también con Jackie. Entonces, me encanta estar acá porque, a diferencia de esa última vez, donde yo presentaba cosas que entonces esa empresa podía hacer, vamos a ver lo que hizo.
De eso hace ya 8 años, 7 años. Y realmente ha cambiado mucho y hemos logrado un impacto que sí, aquí hay premios y cosas que Forbes y whatever, pero realmente lo interesante es el impacto que se puede crear, no solamente a nivel social, pero también a nivel empresarial. No solamente salvar vidas, pero también generar más profits, más ingresos. Entonces, uno de nuestros proyectos que mencionaba Jackie es esta software que usa la IA para predecir brotes de dengue, chikungunya, Zika. Eso hoy en día es una realidad y protege a más de 30 millones de personas en el sureste de Asia. Luego de eso fuimos más allá con un software, no para dengue, para Zika, pero para